Bien, vamos a hacer este ejemplo donde me pide que utilizamos la regla de Sturges, es decir, vamos a hacer una tabla de frecuencia utilizando esta regla. Tenemos el ejemplo. El ejemplo me dice lo siguiente, que se muestra la vida útil de algunos neumáticos para automóviles de un mismo modelo registrada en años. Los resultados son los siguientes datos: 5.2, 4.8, todos estos valores hasta el 4.3. Entonces tenemos una variable que es cuantitativa continua. Bien, me pide aquí que elaboremos una tabla de frecuencia que contenga lo siguiente. Primero que usemos la regla de Sturges para determinar cuántas clases vamos a usar. Las marcas de clase, las frecuencias absoluta, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual. Conforme vayamos avanzando vamos a ir explicando un poco qué significa cada una de estas frecuencias. Bien, entonces, primero tenemos los datos. Tenemos los datos que estaban en el ejercicio, que son estos que están aquí. Aquí ya tenemos los datos ordenados. De hecho, no es muy necesario hacer esta parte de ordenar los datos. Yo aquí lo hago para que sea un poco más entendible. Entonces tenemos los datos ordenados. El dato más pequeño es el que aparece aquí, 4.3. Este valor vamos a llamar el valor mínimo. Valor mínimo. Y el 6.3 va a ser mi valor máximo. Ok. Primero vamos a encontrar estos tres términos, que es el rango de los datos, NC, que es el número de clases, AC es la amplitud de la clase. El rango lo vamos a encontrar con esta fórmula que aparece en esta parte. Aquí denotamos NC tilde, que sería 1 más logaritmo base 2 de n, donde n es el número de datos que tenemos. Y la amplitud de la clase pues nada más es el cociente del rango sobre el número de clases. Ok, vamos a pasar a lo siguiente. Aquí ya lo tenemos. Tenemos el rango, que es el valor máximo, ya lo habíamos escrito aquí. Valor máximo, que es el 6.3. Este es mi valor máximo. Mi valor mínimo, que es 4.3. Este es mi valor mínimo. El rango va a ser valor máximo menos valor mínimo. Ya lo tenemos en esta parte. Entonces, por lo tanto, que sería 6.3 menos 4.3, el rango es igual a 2. Bien, el número NC tilde va a ser 1 más logaritmo base 2 de n. N es el número de datos que tenemos. En este caso, ¿cuántos numeritos tenemos aquí? Si los contamos, podemos checar que n es igual a 20. Tenemos 20 datos. Haciendo las operaciones, 1 más logaritmo base 2 de 20, tenemos que NC tilde es aproximadamente a 5.3219. Como dice el número de clases, lo tenemos que redondear al entero más cercano a este valor. Por lo tanto, el entero más cercano es el 5. Ok, ya una vez que tenemos el rango y el número de clases, vamos a calcular la amplitud de la clase, que sería AC. Y eso sería R sobre NC. Nada más hacer la división, 2 entre 5, y 2 entre 5 me da 0.4. Bien, entonces ya tenemos estos tres valores que son importantes: el rango, número de clases y la amplitud de la clase. Ahora sí, vamos a hacer la tablita. Aquí igual los escribí en esta parte, la parte de arriba. Entonces, en las clases tenemos que son 5 clases. Mi primer clase, segunda clase, tercer clase, cuarta clase y quinta clase, es decir, 5 filas. Bien, vamos a iniciar. Entonces vamos a empezar aquí abriendo las clases, van a ser intervalos. Vamos a escribir nuestro valor mínimo. Siempre vamos a empezar aquí con el valor mínimo, que es en este caso 4.3. 4.3, coma, y vamos a 4.3 vamos a sumarle la amplitud de la clase. Entonces
4.3, le sumamos la amplitud de la clase es 0.4, hacemos esta suma y me da que es 4.7. ok, entonces la amplitud de la clase va a ser eso, vamos a tener que va a ir hasta el 4.7 y aquí cerramos con un paréntesis. Bien, ahora ese 4.7 lo escribimos aquí abajo, 4.7, coma, y otra vez le sumamos a 4.7, le vamos a sumar la amplitud de la clase, que sería 0.4, y vamos a tener como resultado 5.1. ok, entonces vamos a tener la otra clase hasta el 5.1, cerramos con paréntesis, abrimos acá corchete, empezamos con 5.1, hacemos lo mismo, le sumamos la amplitud de la clase, entonces vamos a llegar hasta el 5.5, bajo aquí el 5.5, coma, a 5.5 le sumo la amplitud de la clase, que sería, vamos a llegar hasta el 5.9, y vamos haciendo eso. ok, después 5.9, coma, y aquí le sumamos la amplitud, vamos a llegar hasta el 6.3. entonces vamos a llegar hasta aquí al 6.3. ok, bien, ya tenemos nuestras 5 clases. Entonces ya tenemos aquí las 5 clases y tenemos corchete, paréntesis, corchete, paréntesis. ¿Por qué escribimos esto así? Porque si yo aquí escribo un corchete, entonces ese 4.7 lo tendría que agregar en las dos clases. El 4.7 quiere decir que va a ir en la segunda clase y no va a ir en la primera clase. Al igual, el 5.1 va a ir en la tercera clase y no va a ir en la segunda clase. Ok, ahora ya nos vamos a calcular lo que es la marca de clase, MC. Ok, la marca de clase vamos a denotarla como MC. Frecuencia absoluta vamos a denotarlo como F sub A. Frecuencia absoluta acumulada, F doble sub A. Frecuencia relativa como FR. Frecuencia relativa acumulada, FRA. Y frecuencia porcentual como F y un símbolo de porcentaje. Bien, entonces vamos a calcular la marca de clase. ¿Cómo calculo la marca de clase? La marca de clase lo vamos a calcular como si MC sería el límite superior de la clase más el límite inferior de la clase sobre 2, es decir, va a ser el promedio de estos dos valores. Entonces la marca de clase, voy a hacer nada más una, que sería 4.3, la de la primera clase, más 4.7, que sería el límite inferior más el límite superior, esto que está aquí, límite inferior más límite superior, sobre 2, y eso me da como resultado 4.5, ya haciendo las operaciones. ok, entonces la marca de clase de la primera sería 4.5, la marca de clase de la segunda 4.9, marca de clase de la tercera 5.3, marca de clase de la siguiente 5.7, marca de clase de la última clase 6.1. nada más es el promedio de estos valores. ok, bien, voy a borrar esto que se escribió aquí
Entonces vamos a borrarlo porque ya no lo ocupamos. Ok, ahora la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es un poco más tardado si lo hacemos todo esto a mano. Entonces vamos a ver la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es contar cuántos valores de los que están aquí arriba, de los datos, están en este intervalo. Entonces vamos a tener en la primer clase, tenemos desde el 4.3 hasta esta parte. Esta es la clase 1, ¿sí? Entonces va a ser la clase 1. ¿Cuántos datos tenemos en la clase 1? Vamos a contarlos, son 4. Entonces, por lo tanto, la frecuencia absoluta de la clase 1 es 4. Hacemos lo mismo con la otra. Vamos a contar cuántos valores hay del 4.7 hasta el 5.1. Entonces sería hasta esta parte, hasta el 5. ¿Por qué el 5.1 no lo incluimos? Porque tenemos un paréntesis. Quiere decir que no incluimos al 5.1. El 5.1 lo vamos a incluir en la tercera clase. Ok, ¿cuántos valores tenemos en esta parte? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sería la frecuencia absoluta de la segunda clase. Y hacemos lo mismo con los demás, que sería el 5.1 hasta el 5.5, de hecho sin llegar al 5.5, entonces va a ser desde el 5.1 hasta el 5.2. Esta sería la clase 3. Clase 3. ¿Cuántos valores tenemos aquí? 1, 2, 3, 4. 4 valores. Entonces la frecuencia absoluta de la tercera clase es 4. Bien, vamos por la cuarta clase. ¿Cuántos valores están del 5.5, incluyendo el 5.5 hasta el 5.9? Entonces sería de aquí hasta el 5.8, que serían 3 valores. Por lo tanto, aquí tenemos que es 3. Y pues los últimos, este de aquí es la clase 4. Entonces ahí tenemos 4 valores. Ya tenemos las frecuencias absolutas. Ahora bien, vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada, que es ir acumulando las frecuencias anteriores. La primera clase siempre empezamos con la misma frecuencia. La frecuencia absoluta acumulada de la segunda clase es acumular las anteriores, que sería la suma de estos dos valores, que sería 5 más 4, 9. Bien, la frecuencia absoluta acumulada de la tercera clase sería sumar estos tres valores. Tenemos como resultado 13. Sumamos del 3 hacia arriba, tenemos como resultado la siguiente 16. Y la frecuencia absoluta acumulada de la última clase, que sería sumar todas las frecuencias absolutas, en este caso me va a dar 20. Ojo aquí debemos determinar con el número de datos, que en este caso son 20. Y la frecuencia relativa, ¿cómo lo vamos a calcular? La frecuencia relativa la vamos a calcular con la siguiente fórmula que voy a escribir de este lado. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre n. N es el número de datos. Para la primera clase sería 4 sobre 20. ¿Sí? Voy a hacer solamente la primera. Entonces la frecuencia relativa de la primera clase vamos a tener 4 sobre 20. Y 4 sobre 20, eso es igual a 0.2. Bien, entonces la frecuencia relativa de la primera clase 0.2. Frecuencia relativa de la segunda clase sería dividir 5 entre 20, después 4 entre 20, 3 entre 20 y 4 entre 20. Bien, ya nada más voy a escribir aquí los resultados. En esta tengo 0.25,
que sería 5 sobre 20. La siguiente 0.2, de hecho es la misma que la primera clase. La otra 0.15. Y la última frecuencia relativa sería 4 sobre 20, 0.2. Bien, ahora las frecuencias relativas acumuladas es lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a empezar en la primera clase con 0.2. Relativa acumulada de la segunda clase es sumar estos dos valores. Entonces la suma de esos dos valores sale 0.45. La suma de estos valores 0.65. Frecuencia relativa de la siguiente sería la suma de estos cuatro valores y tenemos como resultado 0.8 o 0.80, como quieran llamarle. Y la frecuencia relativa de la última clase es la suma de todas las frecuencias relativas, que siempre nos debe de dar 1 o algo muy próximo al 1 si redondean mucho aquí los valores. Bien, ya tenemos esa parte. Voy a borrar esto de aquí. Y ahora lo que vamos a calcular ya por último la frecuencia porcentual, y para eso vamos a usar la siguiente fórmula. La frecuencia porcentual solamente es igual a la frecuencia relativa multiplicado por el 100%. Ok, entonces vamos a multiplicar cada valor por 100. Frecuencia relativa 0.2 por 100% me sale que voy a tener aquí el 20%. Luego la siguiente 0.25, este valor, por el 100% voy a tener que eso es 25%. Hago lo mismo con cada uno de los valores, 20%. El que sigue 0.15 por 100%, 15%. Y el último 20%. Con esto la suma de todas las frecuencias porcentuales va a ser el 100%. Ok, bien, en algunos lados mencionan que la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual de hecho son las mismas. Nosotros vamos a decir que son algo muy parecido, ¿sí? Aquí en decimales y acá con porcentaje. Bien, con esto ya tenemos nuestra tabla de frecuencia para estos valores usando la regla de Sturges. Bien, algo que se me olvidaba aquí mencionar importante. ¿Cuál es la regla de Sturges? La regla de Sturges es esta parte. Esto de aquí. La regla de Sturges me dice cuántas clases tengo que hacer. Esa es la regla de Sturges. Ok, bien, espero les ayude.